la popular serie de televisión para niños Thomas y sus amigos recibía muy buenas críticas cuando se emitió la tercera temporada en 1991. Hubo 26 episodios en total. La aventura navideña de Thomas y Percy fue el episodio final de la temporada, pero hubo un episodio número 27 que fue escrito entre Diesel lo hace de nuevo y el bosque de Henry. El episodio llevaba de nombre El mal día de James. El episodio se abre con James, la locomotora roja que tira de un tren de mercancías a través del huerto. La secuencia de apertura fue exactamente igual que el episodio No más bromas para James. Sin embargo, hubo un par de pequeñas diferencias. Los colores parecían un poco más aburridos y James iba un poco más lento de lo normal. El audio está un poco distorsionado y la narración apenas se puede distinguir. Michael Angelis y George Carlin, los narradores británicos y estadounidenses, respectivamente, están hablando en una voz monótona muy lenta que es muy difícil escuchar sus voces. Sin embargo, el siguiente golpe es perfecto, pero James saca un expreso de la estación con una expresión muy triste, como si hubiera presenciado algo horrible. No hay más narración en este punto y no hay sonido. La escena se vuelve negra y luego es donde el episodio se volvió extraño. La siguiente escena es en los cobertizos y James se ve extremadamente agitado. Gordon y Henry también están presentes. Comienzan a reírse de James, pero en un tono oscuro y demoníaco que no se parece en nada a Michael Angelis o George Carlin. Gordon le dice a James que se pregunta quién sería el siguiente en ser enviado a los desguaces. Henry luego le dice a Gordon que James debería ser el siguiente por ser tonto. En este punto, los dos narradores suenan como si sus voces estuvieran obstruidas. Gordon y Henry han actuado de manera pomposa y arrogante antes y algunas veces insultan a sus amigos en el programa, pero esto fue algo mucho más cruel y muy oscuro para Gordon y Henry. La siguiente escena se muestra a James y sus ojos se mueven, pero luego se cierran sobre la pantalla. Solo mira al espectador durante unos 30 segundos y se desvanece a una imagen fija durante aproximadamente un fotograma. Por lo que pude ver, parecía que Thomas y Percy habían sido arrojados a un volcán. Se veía absolutamente horrible. Fue durante unos 2 segundos y luego, vemos a James bajando por una vieja línea abandonada. James comienza a llorar y su pintura roja brillante comienza a mancharse y se vuelve carmesí oscuro. Aquí es donde aparece el episodio con 2 versiones extremadamente diferentes de las versiones de Estados Unidos y la de Reino Unido. En versión del Reino Unido, James luego se encuentra con 2 pequeños trenes de tanque que son idénticos a Thomas y Percy. De hecho, los pequeños trenes eran ellos, pero estaban completamente abollados, sus embudos estaban rajados y ni siquiera tenían sus caras. Se ven como si estuvieran quemados. James comienza a llorar al principio, pero se escucha un débil susurro y James pasa de llorar a quedarse quieto. James me miró y sonrió. Luego dice, este será tu destino. Entonces él toma de la línea y comienza a reír fuerte y demoníaco. Se ve un plano del episodio Boots Boots, cuando la nariz de James está roja y sus ojos giran, pero la escena se reproduce hacia atrás y se repite varias veces. James luego pasa por Gordon que simplemente se está riendo de lo que él pensaba que era la desgracia de James y acelera junto con el riendo extremadamente demoníaco y le dice a James que nunca hubo o será de utilidad para él o las 2 locomotoras pequeñas. James luego pasa de reír a gruñir y gruñir. James grita y el sonido fue tan penetrante que intenté bajar el volumen de mi control remoto, pero sonó como si James estuviera en la habitación. James se enojó y lo que apareció en su caldera fue una ametralladora y disparó y voló a Gordon, que intentó esquivar las balas y se escuchó una fuerte explosión. Obviamente, sintiéndose un poco culpable, James corre por la línea y baja por una estrecha senda de montaña, donde vuela por el lado de la montaña y finalmente llega al fondo. James instantáneamente se divide a la mitad y está completamente destrozado. La última escena muestra una horrible foto de Thomas, James y Percy completamente desfigurados. Ni siquiera tienen sus caras. Los tanques de Thomas parecen haber sido golpeados y le faltaba la cúpula. También hay una gran grieta en su caja de humo.
Las ruedas de Percy ni siquiera están unidas a él y le falta su cilindro junto con sus bielas, que están rotas, y también echa de menos su embudo y sus amortiguadores. Y James fue el peor de los tres. Ni siquiera se parecía a él. La capa de pintura roja de James estaba oxidada y su caldera se partió por la mitad. Su tierno se había roto y también echaba de menos su rueda delantera de bogie. Sus 6 ruedas motrices están colgando de su plato de carrera. Thomas y Perky también tienen manchas de sangre en todo su trabajo de pintura. La escena muestra a Gordon, que de alguna manera sobrevivió a la explosión, y a Henry riéndose con Diesel. Edward, Duke y Toby están presentes y Diesel rueda junto a los otros 3 trenes diciendo "tú eres el siguiente", en un tono muy demoníaco. El último disparo es de Edward, Toby y Duke mirando horrorizados como si supieran lo que está por suceder. El episodio se desvanece en negro durante aproximadamente un fotograma y luego se activan los créditos finales normales. En la versión estadounidense, al igual que la versión del Reino Unido, James sigue una vieja pista abandonada. Sin embargo, termina en un cementerio donde ve partes de trenes esparcidas por todas las tumbas. James oye el sonido de una risa demoníaca procedente de los apartaderos, que suena como 10 el 10 de la película del ferrocarril mágico. Luego oye a Gordon y Henry decir "tú eres el siguiente" mientras se aleja corriendo en la distancia. James decide esconderse en un revestimiento y se hincha frente a una lápida. James comienza a llorar suavemente, pero sonaba como una persona real llorando, como si el narrador, George Carlin, estuviera llorando de dolor en lugar de actuar. El siguiente disparo es de la cara de James. Sus ojos ni siquiera se mueven y solo está mirando la lápida. La escena luego se acerca a la lápida. No hay ningún nombre escrito en él, pero simplemente da una hora de la muerte, que dice del 12 de mayo de 1937 al 22 de junio de 2008. Esta fue en realidad la fecha de nacimiento y muerte de George Carlin, el narrador estadounidense. James luego se aleja de la piedra y se va a esconder en los cobertizos. La siguiente escena es de James girando sobre la plataforma giratoria y Gordon lo está mirando y se ríe de él. James retrocede a su cobertizo y las lágrimas comienzan a rodar por sus ojos. Los ojos de James solo miran a la cámara como si estuviera mirando directamente al espectador. Esto resultó ser un clip del episodio de la primera temporada Vagones y Plataformas. La escena se desvanece a negro y luego se utiliza una toma de cobertizos de Titmout, abandonada, con los trenes descompuestos. James está en la plataforma todavía deprimido y comienza a llorar. Los motores que parecen ser motores de desecho son Thomas, Percy, Edward, Toby y Duke. La escena muestra a Gordon y Henry riéndose con Diesel. Gordon luego habla y llama a James un pequeño tren rojo con una voz muy demoníaca y el episodio termina. Después de ver el episodio, decidí reproducir algunos de los disparos que me parecieron tener las extrañas diferencias en las personalidades de los personajes. En la versión británica, James parecía estar actuando de forma muy agresiva y actuaba como si quisiera que todos murieran. Parecía que en realidad estaba hablando con el espectador en lugar de ser el orgulloso tren rojo que siempre intenta ser. En la versión de Estados Unidos, James estaba muy deprimido y me sentí muy incómodo al ver esta versión, ya que George Carlin todavía estaba vivo cuando llegó la grabación y luego falleció 18 años después. No pude encontrar ninguna imagen que saliera a la luz, pero inventé la imagen única de lo que habría sido en el episodio perdido. Cuando me fui a dormir esa noche, tuve una pesadilla de que estaba en el episodio. Estaba corriendo por mi vecindario y James pudo salir de la barandilla y perseguirme. Siguió gritándome gritando "no te estás alejando de mí. Voy a arrancar tus órganos y alimentarlos a los camiones problemáticos". Debo decir que, desde entonces, nunca podré volver a mirar el motor James la locomotora de la misma manera. Incluso cuando estoy caminando por una tienda que vende mercancía, es decir, Walmart, Target, siento que todos los juguetes de James han salido a por mí. Una noche tuve otro sueño en el que mi modelo James, escala O, cobró vida e intentó matarme. Pero es solo un modelo pequeño, así que pude destruirlo. Pero cuando me desperté, oí un golpeteo en mi ventana y oí un silbido de tren, que sonaba como el silbido de James en el programa.
Miré por la ventana de mi habitación y allí estaba James. Tenía su rostro enojado y sus ojos moviéndose hacia arriba y hacia abajo, y rodó hasta mi ventana y miró directamente a mi alma. Así que corrí arriba pensando que encontré la salvación, hasta que un ejército de modelos de James, Ormby, Bachman, Trackmaster, Take Play, etc., tenían vagones de carga de Anthrax, y el verdadero James dijo: la siguiente persona que lea el artículo me encontrará en su habitación esta noche.